¿Recuerdan? ¿De qué prejuicio, qué tipo de prejuicio hablamos? ¿Quién recuerda? Alguien que nos ayude para recapitular brevemente y en el tiempo que tenemos entonces continuar el estudio. A ver, ¿qué tipo de prejuicios encontramos? ¿Alguien que estuvo en la clase la semana pasada? Pareciera que tenemos una clase completamente nueva. Sociales. Ajá, prejuicios sociales, ¿verdad? Están los prejuicios raciales. Si alguien, ¿verdad?, tiene una condición económica elevada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando pasamos por esa casa? ¿Verdad? Saltamos, la pasamos por alto y seguimos con la otra, ¿verdad? Y decía una hermana la semana pasada, bueno, es que a veces también queremos solo predicarle a las personas que tienen cierto estatus económico, ¿verdad? Y a las personas muy pobres decimos no, a ellos no, porque entonces después ellos hay que estarle ayudando con la ofrenda y no, entonces mejor las personas que pueden aportar a la ofrenda, ¿verdad? Entonces son prejuicios. ¿Es eso bueno? ¿Es eso malo? Bueno, hoy vamos a ver un caso. Santiago nos trae un caso y es lo que vamos a analizar hoy, donde Santiago nos va a enseñar, el hermano del Señor, ¿verdad?, nos va a enseñar y de una manera categórica se va a establecer si esta conducta delante de Dios como es vista, ¿verdad? Y razón pues por la que tenemos entonces que luchar con eso. Desde el punto de vista espiritual, ¿es pecado o no el prejuicio? Bueno, hoy vamos a meternos un poco más en esta parte, esta pregunta. Vamos a resolver un poco más esta pregunta. También tenemos la manifestación del prejuicio. En el caso que vamos a ver hoy, vamos a ver un caso de eso, ¿verdad? De cómo se manifiesta. ¿Cómo afecta el prejuicio a la obra de Dios? Hemos hablado ya un poco de eso, pero hoy vamos a tocar un poco más. Y la última pregunta, que esa la resolveremos en la siguiente clase, ¿verdad? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la medicina para el mal? Entonces, hermanos, ya esto lo hemos visto, vamos a pasar aquí muy rápido, que es la definición, ¿verdad? Decía entonces que es un juicio de antemano. Acá, ¿verdad?, quiero quedarme aquí. Dice que el prejuicio es la acción y efecto de prejuzgar, juzgar las cosas sin tener cabal conocimiento o antes del tiempo oportuno. Un prejuicio, dice, por lo tanto, es una opinión previa acerca de algo que se conoce poco o se conoce mal, ¿verdad? Entonces, este es un resumen de lo que es, pues, la definición del prejuicio. Los prejuicios, dice entonces, por tanto, se elaboran a partir de opiniones que surgen antes de juzgar la determinación de la evidencia. En otras palabras, el prejuicio es una crítica que se realiza sin tener los suficientes elementos previos para fundamentar, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha sido víctima del prejuicio? ¿Alguien aquí ha sido víctima de un prejuicio? Del prejuicio de alguien más. Dice Luis que sí. ¿Quién más? Dice Sara asiente, ¿verdad? También. Pero yo creo que en alguna manera a mí alguna vez me ha pasado eso, ¿verdad? Dice el hermano Jonathan. Ahora, ¿cuál es el sentimiento cuando usted es juzgado sin que las evidencias realmente indiquen que usted es culpable de eso? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cómo se ha sentido? ¿Uno se siente bien cuando estas cosas pasan? ¿Ah? Eso te molesta mucho. Escuchaba una vez, recientemente, a Genor comentaba un poco de un caso que le pasó así, ¿verdad? y yo me hirvió, decía, realmente la sangre se me calentó, ¿verdad? Y estas cosas ocurren, hermano, cuando alguien hace un juicio condenatorio, sobre todo. El problema del prejuicio es que normalmente es condenatorio, ¿verdad?
y realmente cuando usted es condenado de una manera injusta, porque realmente usted no es culpable, no hay las evidencias, y usted es condenado, el sentimiento es realmente negativo, uno se siente muy mal, se siente a veces lastimado, se siente decepcionado, ¿verdad? Y estas cosas ocurren. Sin embargo, hermanos, otra pregunta: ¿hemos caído nosotros en este problema alguna vez? ¿Alguna vez hemos caído en el problema de hacer un juicio sobre alguien sin tener las evidencias reales? Y nos hemos equivocado en nuestro juicio. ¿Hemos caído en eso alguna vez? Lamentablemente también, ¿verdad? Fíjense, y qué terrible, hermano, porque probablemente hemos hecho sentir muy mal a otras personas, porque nos hemos apresurado a dar una opinión sin realmente conocer todos los hechos. Entonces, es un asunto, hermano, sobre el que la Biblia legisla, el Señor establece, ¿verdad?, pauta. Esto lo vimos la semana pasada, ¿verdad?, los prejuicios raciales, los prejuicios sociales, ¿verdad?, por el color de la piel, porque la persona pertenece a un grupo étnico en particular, ¿verdad? Por estas cosas normalmente también se hacen prejuicios. ¿Será correcto que nosotros caigamos en esto como iglesia? ¿Será correcto que tratemos bien? Bueno, Santiago nos va a presentar un caso bien interesante, vamos a dejarlo mejor para ahora que vemos ese caso. Entonces, hermanos, llegamos aquí, vamos a analizar este caso. Alguien que me ayude con esta lectura. Aquí estamos en Santiago, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Alguien que nos ayude con esta lectura. Santiago 2, 1 en adelante. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Seguimos leyendo. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Hermano, el cristianismo es un reto. Fíjese, es un reto a ser íntegros. Es un reto a realmente ser perfectos. Dios nos invita y nos reta a ser perfectos, indistintamente de nuestra condición económica, indistintamente de nuestro color de piel, indistintamente del idioma que hablemos, de dónde vivamos, ¿verdad? Indistintamente, hermanos, de todas estas cosas, Dios nos ama igualito a todos, o Dios amará más a unos que a otros. ¿Verdad que no? Dios nos ama igualito a todos. ¿Y cuál es la medida del amor de Dios? ¿Cristo murió por unos nada más? No. Dios mandó a su Hijo, hermanos, a morir en la cruz del Calvario por el pecado de cada ser humano en este mundo. Porque el deseo de Dios es que cada ser humano, indistintamente quién sea, cuál sea su situación, su condición, pueda realmente
ser limpiado de sus pecados e ir a la vida eterna. Ese es el deseo de Dios. Sin embargo, ¿qué ocurre con nosotros? Es un reto porque, tal como hablábamos y preguntábamos anteriormente, muchas veces nosotros caemos en estos problemas de hacer juicio o en el, por ejemplo, el problema del prejuicio, que es lo que estamos viendo. Y cuando se hace un prejuicio o caemos en esto, realmente, de acuerdo a lo que nos presenta este caso, ¿verdad?, se afecta la obra de Dios y se afecta la relación con Dios. Entonces, Santiago primeramente señala, y vamos a ir analizando entonces paso a paso el caso. Hermanos míos, dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación, aquí tenemos el caso, ¿verdad?, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, él presenta dos casos. Tenemos visitas, tenemos a alguien bien vestido, tenemos a alguien, ¿verdad?, que realmente pues no está bien vestido, ¿verdad? Y aquí tenemos un caso de alguien que probablemente está en la mendicidad, pero tenemos la visita de estas personas. Ok, ese es un prejuicio. Sí. Porque tú no sabes, solo porque una persona huele feo o no se sabe. Vale. Lo siento. No, pero está bien, puede ser. Pero fíjense, ahí viene el caso, porque fíjense, nuestra mente de manera natural, ¿qué hace? Inmediatamente hace un juicio de esta persona. ¿Por qué cosa? Por la parte externa. ¿Ve? Inmediatamente. Y ahí es donde a veces nos llevamos grandes chascos. Y el problema no es si nos llevamos un gran chasco, eso es lo de menos. El problema es nuestra situación espiritual como quiera. Sí, lo que pasa es que yo creo, hermano, en mi opinión, que son quizás un poco extremos las comparaciones. Sí. Y va a depender de la región, o en la clase anterior hablamos un poco, y de las congregaciones. Te hablo, por ejemplo, de la congregación de donde yo vengo, mi país. Cuando entra una persona así, un varón así, o sea, más de uno de los varones de la iglesia le va a poner el ojo, lo va a supervisar porque seguro que es un delincuente y nos ha sucedido. Y en algunas ocasiones hasta han robado en la misma congregación. Entonces, ya eso es, quizás no es un prejuicio, no sé si sería o no un prejuicio, la verdad, pero ya nos ha, en el pasado nos han ocurrido situaciones bien desfavorables. Sin embargo, hay que tener tacto, sabiduría al momento de abordar a las personas, porque son personas que también necesitan del Evangelio del Señor y necesitan la misericordia de Él. Ahora, pero fíjense, ¿cuál es el punto de Santiago? Santiago está presentando este caso y no cabe la menor duda, tal como tú has dicho, que aquí tenemos los extremos económicos. Una persona que por su vestido, ¿verdad?, de pronto podemos decir, bueno, es un rico, que por su vestido, ¿verdad?, podemos decir una persona muy pobre y quizás al borde de la mendicidad, quizás. De hecho, Jesús habló del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Extremos, somos situaciones extremos desde el punto de vista social. Ahora, en cuanto a lo económico, ahora, ¿qué dice Santiago? Llega a la congregación dos personas así. Vamos a irnos allá, al primer siglo, un momentito, ¿verdad? Después vamos a regresar acá. Pero el punto de Santiago es este. Llegan dos personas por su vestido. ¿Qué usted hace? ¿Cuál es la reacción? Sí, acá hay dos cosas allí que necesitamos diferenciar, tal como decía Luis, y aquí también ha ocurrido, personas que vienen y que al final se han terminado de llevar el tanque de gas, han robado. Y ponerle el ojo, como dice mi hermano Luis, a una persona así, yo no diría que es un prejuicio, simplemente es cuestión de sabiduría, porque lo que Santiago está señalando aquí es la atención que tú le das, que simplemente porque
se viste mejor, lo vas a atender de una manera adecuada. Y que aquel que no tiene ese vestido, entonces dice Santiago, bueno, tú no le dices quédese por ahí, no le das la atención, o sea que le das prioridad simplemente por la parte externa. Una persona que viene, incluso puede ser con buen vestido, igual, ahora mismo los grandes estafadores se visten bien, Sí. pero que usted le ponga el ojo es diferente a decir, no te voy a tratar, quédese por allá, es diferente. Tú sí lo atraes, se siente, lo pones en un buen lugar, o sea, le das la atención, al igual que el otro debe dar la atención, pero en mi mente, ojo, nada más, no hay prejuicio. Sí, no. Bien. Bueno, por eso le digo, vamos al primer siglo y llegamos a nuestro siglo luego, ¿verdad? Porque no cabe la menor duda que tenemos un problema de seguridad hoy, ¿verdad? Donde definitivamente tenemos que usar de mucha sabiduría para salvaguardar a todos. Entonces sí, pero vamos al caso. El tema acá es tal como Agenor presenta y lo que está señalando Santiago. Usted tiene dos personas que se diferencian por su vestido y el punto es ¿qué se hace? ¿Cuál es la acción? Por ejemplo, lo que estaba pasando cuando Santiago escribe, ¿verdad? Aparentemente, tal como nos presenta el pasaje, vamos a ver, dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, ¿verdad? Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces, fíjense, el punto de Santiago es, ¿qué hace? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la reacción de la iglesia? ¿Verdad? Él está hablando de una iglesia en el primer siglo, un grupo de cristianos en el primer siglo, donde encontraban y habían situaciones como esta. ¿Y cuál era el accionar de la membresía? Quizás desde el liderazgo, porque normalmente, hermanos, tal como Agenor decía en su clase previa, el liderazgo debe realmente ser atento, ¿verdad? Así era el apóstol Pablo y así debemos ser o debe ser el liderazgo de cualquier congregación. Entonces, Santiago presenta esto. ¿Qué es lo que aparentemente estaba ocurriendo? A la persona que viene bien vestida, ¿cómo se atendía? ¿Cómo era atendida el que se vestía bien? O el que llegaba a la visita que llegaba bien vestida. Dice que yo venga, siéntate aquí, le buscaba un buen lugar, ¿verdad? Ahora, ¿eso es malo o es bueno? ¿Será malo hacer eso o será bueno hacer eso? Con cualquiera persona que nos visite. Es bueno hacer eso. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cuál era el problema aquí? ¿A dónde estaba el problema entonces? Ahora, ojo, porque mire, nosotros como iglesia necesitamos ser como esta parte del pasaje. Cualquier persona que nos visite, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos tratarle? ¿Cuál es la forma correcta con los de tratar a las visitas? Es importante ser amable. Es importante que las personas que nos visitan se sientan bien, se sientan como en casa, ¿cierto? Si usted va a un lugar y usted le atienden bien, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo se sintió Agenor en Perú en este viaje? Magnífico, mi hermano. ¿Quién le hizo sentir así? ¿Por qué usted se sintió así? El aprecio de los hermanos que ni siquiera conocía, su anhelo alguno de conocerme. Por ejemplo, llegué a la casa de un predicador y ellos tenían reunión de varones ese día y él me había invitado a cenar a su casa y yo luego que él salió y luego regresa y me dice, no era que tenía reunión, pero yo le fui a decir a los hermanos que siguieran porque yo quiero atenderte. Al rato lo llamaron los hermanos, los varones,
que si era posible llegar a la casa de él para conocerme, porque querían conocerme. O sea, te hacen sentir como que, wow. Qué bien eso, ¿verdad? Qué agradable, hermano, tiene que ser ese recibimiento de los hermanos. Y es lo que realmente la iglesia debe ser, ¿o no? Sí, mire, eso es lo que Jesús nos enseña. Eso es el cristianismo realmente, somos una familia. Y cuando usted llega a la familia, cuando usted se reúne con la familia, ¿cómo es esa relación? Mana Fanny, Mano Ricardo estuvieron recientemente por David, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se sintieron allá? ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue la reunión con la familia? ¿Todo fue bueno? Chévere, ¿verdad? Sara también recientemente estuvo allá en Estados Unidos. ¿Cómo fue, hermana Sara, su visita? ¿Cómo fue cuando llegaron de su mamá, su familia? ¿Cómo fue eso? Maravilloso. Entonces, hermanos, fíjense, así son las reuniones en familia. Uno se siente bien, uno se siente acogido, usted se siente en plena confianza y libertad, porque usted está en su casa. Y con ganas de regresar. Sí, usted se va y usted... No, hablando de los Estados Unidos, a mi familia también, pero cuando recibimos visitas así, dicen, bueno, yo puedo regresarme a esa congregación, sentir cómoda ahí. Exactamente. Pero si nadie le habla y se siente de verdad como una persona de afuera, que me tienen así, que nadie me habló, la verdad cuando viene el próximo domingo uno dice, ¿dónde voy a ir? Mire, eso pasa. Si usted no es realmente bien recibido, si usted no se le incluye las personas, los hermanos de la congregación, no le dan ese calor, ¿verdad? Usted queda sin deseo de volver. Y tal como se llama Sara, la pregunta es, bueno, ¿y la próxima a dónde iré? Y habrá otra congregación, ¿verdad? Y empieza usted a buscar a ver a dónde, porque usted no se sintió cómodo, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí hay una doble lección, en el sentido de cómo realmente se debe tratar a las visitas. Aquí los hermanos, para aquellas visitas que se vestían bien, tenían un trato correcto, ¿o no? ¿Tenían un trato adecuado? ¿Lo hacían sentir bien? Sí. ¿A dónde estaba la dificultad? Dice Santiago, el versículo, la mitad, ¿verdad? Y decís al pobre, llega un pobre, ¿verdad? Alguien muy pobre, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Dice que esta expresión, siéntate aquí bajo mi estrado, es como decir, siéntate en el piso. ¿Ves? Usted siéntese en el piso o quédese de pie. La pregunta es, hermanos, esto estaba pasando en esta congregación a la que escribe Santiago. Estaban pasando esta situación, se estaba dando esta situación. Así se trataba a las personas que eran muy pobres y que visitaban la congregación. La pregunta es, ¿eso era correcto o es malo? Según lo que está planteando Dios, ¿eso es correcto o está mal? ¿Cómo debían ser atendidas esas personas que eran muy pobres? Según lo que está señalando el pasado. ¿Cuál debió ser la atención de la iglesia para esas personas? De la misma forma como el otro que se refiere a De la misma forma. La iglesia debemos tratar de hacer a esas personas también, hacerlas sentir bien. Motivarle, hacerlas sentir con deseos de volver a escuchar la palabra de Dios. Ese debe ser realmente el trato, no de una o dos personas, no, de la congregación. Pero la pregunta entonces, ¿por qué estos hermanos trataban así a los que eran pobres? ¿Por qué? ¿Qué era lo que había detrás de ese trato? Puede ser lo que usted dijo antes, que como él no tiene riqueza, no tiene nada, no lleva nada para ofrendar, y el que va vestido bien sí lleva para ofrendar. Puede ser esa la situación. Podía ser.
¿Por qué otra razón? ¿Por qué estaban tratando mal a las personas pobres que visitaban la iglesia? Puede ser también porque podían pensar de que se vestía bien, era buena persona, que se sentía más de respetuoso, precioso. Ah, ya, ¿verdad? A veces también, quizás, ¿verdad? La persona no olía bien, qué sé yo, la ropa estaba sucia. Quizás, ¿verdad? Hermana Francesca. Porque no leer en el Antiguo Testamento que a veces las personas las consideran asociadas al pecado. Así que puede ser que lo tenían. Un buen punto. El judaísmo pensaba que cuando las personas estaban así, eso era porque Dios los tenía así por sus pecados. Era una persona muy, muy pecadora y no merecía estar ahí. El problema es la parte social. Siempre ha existido la clase social. Y lo que nos quiere decir Santiago que en la iglesia del Señor no debe de existir eso. Las clases sociales, ni los apellidos, ni los títulos, nada. Que lo que a Dios le interesa es el alma de la persona, no su condición económica. Y la iglesia debe preocuparse por el alma de la persona, independientemente que sea rico o que sea pobre. Y nosotros no podemos tratar en la iglesia o querer aplicar patrones que se utilizan afuera de la iglesia, querer venir a implantar acá. Que yo no me junto con este porque este no es de mi condición, no es de mi clase. Eso no puede operar en la iglesia. Aquí todos somos iguales ante la presencia de Dios. Aunque nuestra mente está prejuiciada porque nos hemos desarrollado en una sociedad que desgraciadamente nos han enseñado a hacer distinciones, pues, de colores, de apellidos, de dinero, de posición. Pero eso tiene que quedar atrás. El hombre viejo tiene que quedar afuera y comenzar a vivir el hombre nuevo. Es esa forma de pensar que dice Santiago. Mi hermano. Ahí mismo en ese versículo 3, señala el escritor y creo que nos da una idea cuando dice mira con agrado al que trae, donde hace énfasis en algo que la persona puede dar. Dice trae. El otro, ¿qué ocurre? El otro no trae nada, pero este sí trae. ¿Qué trae? Bueno, manifiesta anillos de oro, manifiesta buenos vestidos, o sea, que se tiene. Entonces ahí está el punto de que se está señalando es porque tiene, el otro porque no tiene, y hace un balance del alma, como que el alma del que no tiene no vale y el alma del que tiene, ese alma sí vale. Ajá, pero fíjense, entonces está como decía mi hermano y como señala Jesús ahorita, hay un ¿qué? Un juicio. Se está haciendo un juicio sobre una persona. ¿Por qué? Por su vestido. Y por su vestido, ¿verdad? Se ha determinado que este o se queda parado o se sienta en el piso. Y el otro le damos un buen lugar, lo atendemos bien. Fíjense, solo por su vestido. Mi hermano. No sé. A mí en lo particular, yo uso el Metrobús. Y a veces, en ocasiones, hay señores como el de la foto de abajo. Ajá. Y de verdad que tienen un olor muy mal. Y todo el mundo, nadie se quiere sentar al lado de él porque él tiene su olor y de verdad tú estás lejos y se siente el olor. Yo no me sentaría al lado de él, no por su ropa, sino por su olor. Y anteriormente yo me desmayaba por malos olores. Entonces eso me baja la presión. Entonces ahora quedo así. ¿Qué hago? No, hermano, usted no está obligado a soportar un olor que le hace daño, no está obligado a eso. ¿Ves? A ver, mi hermano. Sí, hermano, precisamente lo que se está tocando, este evento tiene que ver con prejuicio, esa imagen preconcebida que ya tenemos en los segmentos. Por ejemplo, cuando yo antes de moverme a Panamá, en Costa Rica se decía el panameño es vago. Del tico se nos dice somos prepotentes. Del europeo se dice que es cochino. ¿Verdad? Pero entonces uno puede hablar, este es español, es un hediondo. Porque ya la idea que le han metido a uno en la cabeza, y precisamente aquí lo que se debe aplicar es la regla de oro. Es poder comprender a la persona, conocer a la persona antes de hacerse una imagen de esa persona.
Me refiero con la regla de oro es, por ejemplo, este caso de que se sienta al estrado, que se sienta ahí, que no. La regla de oro es en ese sentido de que a mí me gustaría llegar a una congregación en la que me hagan sentarme ahí atrás porque vuelo feo. No lo que yo quiero, así que no es algo que yo debo hacerle a alguien más. Muy bien, hermano. Acá. Hermano, pero que esté bien claro, no habla de su olor como persona, no, su condición social es pobre. Ese es el tema, pobre. Porque hay personas que no tienen buenos vestidos, ¿verdad? Caros, pero se bañan diario, andan con su perfume. Que si llega alguien con mal olor, lo dejamos afuera. Sí, pero es que esa es otra situación. Aquí lo que entiendo yo es el tema social. ¿Por qué debo de tratar con especial atención al que supuestamente tiene posiciones materiales? ¿Y por qué debo de atender de una manera, digamos, descortés a una persona que no tiene dinero? Ese es el problema. Vamos a aterrizar, hermano. Mire, el problema es el prejuicio, ¿verdad? El problema es el prejuicio. Se está haciendo un juicio por situaciones externas. Ahora, ¿se acuerdan de Samuel cuando Dios le dice vaya a la casa de Isaí? Y ahí vamos, ahí uno de los hijos de Isaí, ahí está el próximo rey de Israel. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué hizo Samuel? Llamó al primero, el que era más grande, el que era bien parecido, que era vigoroso, ¿verdad? Dice, este es. ¿Qué le pasó? No es. Y así, hermano, hasta llegar al último de los hijos más fuertes, ¿verdad? De Isaí. Dice, no, Dios decía, no, tampoco. Samuel le dice, ¿y no tienes más hijos? Dice, sí, tengo allá uno, el que está cuidando las ovejas, el que es pastorcillo de ovejas, allá está. Fíjese, dentro de la misma familia, aparentemente David era menospreciado, era como el niño, y allá pues el que hasta ese momento no se le había, aparentemente Isaí no lo valoraba como su hijo primogénito. Dice Samuel, bueno, mándelo a buscar porque no podemos comer si él no está aquí. ¿Y qué resultó, hermanos? Ese era el elegido. ¿Y por qué fue David el elegido? ¿Qué fue lo que Dios miró en David que no vio en los otros hijos de Isaí? El corazón. ¿Eh? O sea, Dios le dice a Saúl, mire, yo no miro la apariencia de los hombres, yo miro el corazón. ¿Y cómo era el corazón de David? ¿Qué dice la Escritura acerca de David? Era un hombre según el corazón de Dios. Entonces, hermanos, cuando Dios mira a las personas, cada persona, Dios mira la ropa, mira el vestido, ¿o qué es lo que Dios está buscando de cada persona? El alma. Cristo murió para que el alma de cada ser humano se salve. Ahora, ¿las almas tienen ropas? No. ¿Las almas tienen dinero? No. Cuando Dios mira un alma, está mirando un alma adinerada, un alma andrajoso, con vestido andrajoso. Así Dios mira las almas. No, un alma, hermano, es un alma. Y un alma necesita la buena noticia de salvación para poder tener oportunidad de ir a la vida eterna. Entonces, hermanos, esas personas que huelen mal, ¿verdad? Y que se visten mal, ¿son almas o no son almas? Tenemos que hacer algo por ayudarlos, y si ellos vienen buscando de Dios, hay que hacer algo por ayudarlos. Sí, son almas. Hay que hacer algo. Quizás el primer domingo y el segundo domingo vengan malolientes, pero ya cuando usted se acerca a ellos, ¿verdad? Usted puede dar la oportunidad de que el tercer domingo venga bañadito. Usted puede hacer algo para que él se bañe y se ponga una ropa que huela bien, ¿verdad? Pero si le cerramos la puerta, ¿habrá alguna posibilidad de salvación para ese alma? No la habrá. Entonces, ahora, eso es difícil, es un poco incómodo y todo eso. Pero es lo que estábamos hablando, hermanos, y lo que Agenor decía en la clase anterior,
cuando vemos al apóstol Pablo, cuando vemos a la iglesia en el primer siglo. El amor por un alma realmente debe llevarnos a veces a incomodarnos un poquito, pero debemos superar esa incomodidad con tal de que esa persona tenga una oportunidad de salvarse. Debemos entender nuestro rol. Nuestro rol, hermano, es salvar almas. Y las almas no tienen ropa, no tienen dinero, ¿verdad? Tienen pecado. Y Cristo vino para ayudar a limpiar el pecado de cada alma. Y nosotros estamos aquí por la misericordia de Cristo. Por eso, no por nuestra ropa, no porque tengamos o no tengamos dinero, nada de eso, fíjense. Porque estábamos en pecado y Cristo, ¿verdad?, nos ayudó. Y Él quiere ayudar a todos. Pero ¿quién es el instrumento para ayudar a los demás? Nosotros somos el instrumento de Dios para ayudar a otros. Y tenemos que luchar con estas cosas. Porque el prejuicio, hermanos, nos lleva a cerrarle la oportunidad de salvación a las personas. Y eso no puede ser. ¿Alguien iba a decir algo por allá? El tiempo, creo, hermanos, que se nos agota. Vamos a tomar un minuto más. Aquí tenía estos pasajes para leer, pero solo quiero leer este. Leamos 1 de Pedro 1:17. Alguien que nos ayude con 1 de Pedro 1:17, por favor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire, si invocamos por Padre ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Con temor a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué pasaba aquí? Dice, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. El prejuicio, hermano, nos lleva a esa situación, a hacer distinciones y a ser jueces, dice Santiago, con malos pensamientos, a condenar, ¿verdad?, a las personas simplemente por una situación externa. Y realmente, hermano, la iglesia Dios no cree, Cristo no crea a la iglesia con ese fin. Y debemos volver, ¿verdad?, volvamos atrás, entender que un alma es un alma, una persona, no importa su situación, es un alma que si no tiene a Dios, si no es parte del rebaño, si no es parte de la iglesia, ¿verdad?, es un alma que está en peligro de perderse eternamente. Es un alma que está en peligro de ir a condenación eterna. Entonces nosotros tenemos que ayudarles. Para eso Dios nos tiene acá, nos llamó para eso, en ese fin. Y cuando caemos en esta situación, vamos a avanzar aquí al versículo 9, ¿verdad? Que aquí ya nosotros hacemos el juicio, condenamos, y en vez de ayudar a una persona a llegar a Dios, cerramos la puerta. ¿Qué les parece una iglesia haciendo eso? La iglesia del Señor cerrando la puerta, cerrando oportunidad a las almas de llegar al cielo. ¿Estaba pasando eso con la iglesia a la que le escribe Santiago? ¿A qué personas ellos le negaban? A los pobres, por ser pobres, por un problema de prejuicio. Entonces no realmente podemos caer en eso. Mi hermano, quería aportar algo. Ajá. Aparte del prejuicio, también uno tiene que entender, ¿verdad?, que a veces esa alma se pierde cuando un cristiano no le da la mano a esa persona. A veces también por los gestos, porque inclusive hay personas que en verdad vienen con ese afán, con esa ansia, con esa hambre, con esa necesidad, ¿verdad?, de querer encontrar a Dios, y sin embargo esa persona al salir siente como que esa persona le hicieron un prejuicio. Y es algo que dice en el versículo 9 en Santiago, donde dice: pero si hace acepción de personas,
cometéis pecado, y cuando hablamos del pecado es infracción de la ley, según 1 Juan 3:4, y como cristianos tenemos que entender eso, que para Dios no hace acepción de personas, y todos necesitamos de igual manera que nos tratemos, como decía el compañero, ¿verdad? Que no conozco su nombre, la regla de oro, que consiste en tratar como a uno le gusta que lo traten. Y en eso sobre todo tiene que ver bastantes cosas, como lo que es el amor. Aquí mismo también se habla otro subtítulo, como es el amor al prójimo. Porque, o sea, hablar de este tema también estamos hablando de algo profundo, algo que no solo termina con solo este propósito específico, ¿verdad? Sino que conlleva a otras raíces que, como este pasaje que el hermano citó, que tenemos acá también, dice: si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos para la ley, por la ley como transgresores. O sea, la acepción de personas, el preferir a uno en perjuicio de otros, ¿verdad? Por razones simplemente sociales o cualquier otro tipo de razones, eso, hermano, nos lleva al pecado. Entonces, si hay pecado, si estamos en pecado, ¿tenemos posibilidad de salvación? Si estamos cometiendo pecado, si estamos viviendo en pecado, no hay posibilidad. Entonces, fíjense, es como una situación, es como vivir un engaño, ¿no? Yo llego acá porque yo quiero ir al cielo, porque entiendo, pero entonces yo tengo estas dificultades, ¿verdad? Y no hago nada por superarlas. Simplemente, pues, yo hago esto y es mi conducta, y simplemente, pues, cierro la puerta a estas personas. Entonces dice Santiago: eres pecado, eres convicto, ¿verdad? Y estás muerto. Entonces, la congregación a la que Santiago le está escribiendo, ¿cómo estaba delante de Dios? Porque era una práctica que se hacía en esta congregación. ¿Cómo estaban estos hermanos delante de Dios según lo que Santiago está planteando? Estaban en serias dificultades. Espiritualmente estaban en serias dificultades, pero era una dificultad porque no habían comprendido realmente esta situación. No habían entendido que un alma para Dios es un alma y tiene tanto valor, ¿verdad? Porque Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por las almas. Y la iglesia está para ayudar a las almas, indistintamente de su situación. La iglesia necesita ayudar a las almas a acercarse a Dios para que tengan perdón de pecado y salvación. Esa es la función de la iglesia. Esta congregación había entendido eso. Realmente habían perdido de vista eso por una situación, ¿verdad?, de prejuicio. Entonces, ¿podemos nosotros caer en eso también? También podemos caer en eso. Entonces, hermanos, al final, fíjense, nosotros tenemos que tener cuidado con estas cosas. Mire, la Biblia nos está enseñando, Dios nos está enseñando, nos enseña a través de su palabra cómo es el cristianismo. Y Dios nos reta, hermanos, a hacer su voluntad, a realmente amar, porque tal como han dicho algunos, ¿qué es lo que nos puede ayudar a superar todas estas cosas? El amor por las almas, el entender que esa alma merece ir al cielo. Bien, hermano, vamos a dejarlo hasta aquí, y ya en la próxima semana, entonces, vamos a ver cómo se vencen los pasajes puntuales de cómo superamos esto, ¿verdad? Hasta aquí hemos visto entonces que el prejuicio es pecado. Y si tenemos esta dificultad, podemos perder nuestra propia alma. Entonces tenemos que luchar con esto. Señor nos bendiga.